Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy vamos a explorar una historia que nos lleva al límite de la imaginación, a un futuro donde la pregunta más antigua de la humanidad podría tener una respuesta. Acompáñenme en este relato titulado El día en que la muerte será derrotada. Imaginen un mundo no muy lejano al nuestro, en el año 2077. La humanidad había conquistado las estrellas, curado enfermedades que antes eran sentencias y conectado cada rincón del planeta en una red de información instantánea. Pero una sombra seguía acechando a todos por igual: el final de la vida. En el corazón de este mundo vivía la doctora Elara Vance. No era una aventurera espacial ni una política influyente. Era una biogenetista brillante pero discreta, consumida por una única obsesión desde que perdió a su hermano pequeño a causa de una rara enfermedad genética. Su objetivo era audaz, casi una herejía para algunos. Quería desactivar el gen del envejecimiento, el interruptor biológico que nos condena a la decadencia. Durante décadas, Elara trabajó en su laboratorio subterráneo, lejos de los ojos del mundo y de las comisiones de ética que habrían frenado su investigación. Su proyecto se llamaba Cronos. No buscaba la inmortalidad de las leyendas, esa existencia estática y sin fin. Buscaba la amortalidad, la capacidad de vivir indefinidamente, pero manteniendo la vulnerabilidad a accidentes o a la elección propia de terminar la vida. Se trataba de eliminar el declive natural, no la vida misma. Su equipo era pequeño pero leal. Estaba Kenji, un genio de la bioinformática capaz de descifrar los patrones más complejos del ADN, y Lena, una especialista en nanotecnología que diseñaba los minúsculos robots capaces de editar el código genético directamente en las células vivas. Juntos, estaban a punto de lograr lo impensable. El gran avance llegó en una noche de tormenta. Mientras los relámpagos iluminaban el cielo, en la pantalla de Kenji apareció una secuencia de código genético perfectamente estable. Lo habían logrado. Habían aislado y creado el interruptor de Prometeo, una secuencia sintética que, introducida en el cuerpo a través de los nanobots de Lena, podría detener el proceso de envejecimiento celular de forma permanente. La primera prueba en un ser humano era el mayor dilema ético al que se habían enfrentado. Tras una larga deliberación y con un profundo sentido de responsabilidad, Elara tomó la decisión. Ella sería la primera. Sabía los riesgos. El procedimiento podría fallar de formas inimaginables, pero su convicción era más fuerte que su miedo. Elara se tumbó en la cápsula médica. Lena inició la secuencia y los nanobots, una nube casi invisible de tecnología microscópica, fueron liberados en su torrente sanguíneo. Kenji monitorizaba sus constantes vitales, con el rostro tenso. Durante horas no pasó nada. Luego, lentamente, los marcadores biológicos de Elara comenzaron a cambiar. Sus células dejaron de mostrar signos de senescencia. El daño acumulado a nivel molecular empezó a repararse. El proceso estaba funcionando. Había nacido la primera amortal. La noticia, como era de esperar, no pudo mantenerse en secreto por mucho tiempo. Cuando el proyecto Cronos fue revelado al mundo, la reacción fue una explosión global de esperanza, miedo, euforia y pánico. Los gobiernos se apresuraron a intentar controlar la tecnología. Los líderes religiosos debatieron sobre el alma y el plan divino. La gente corriente se dividió entre quienes lo veían como el siguiente paso lógico de la evolución humana y quienes lo consideraban una abominación contra la naturaleza. La pregunta que todos se hacían era: ¿quién tendría acceso a este regalo? ¿Solo los ricos y poderosos? Elara había previsto esto. Antes de revelar su descubrimiento, había liberado la fórmula básica del interruptor de Prometeo en la red global, de forma anónima y de código abierto. Su argumento era simple: un avance de esta magnitud
no podía pertenecer a nadie, debía ser para todos o para ninguno. Esto desató un caos controlado. Laboratorios de todo el mundo, desde grandes corporaciones hasta pequeños grupos de biohackers en garajes, comenzaron a replicar y mejorar la tecnología. En pocos años, el tratamiento se volvió accesible y asequible. La era de la mortalidad había comenzado. Al principio fue una utopía. Las familias ya no se despedían de sus mayores. El conocimiento y la experiencia se acumulaban durante siglos en una sola persona. El arte, la ciencia y la cultura florecieron como nunca antes. La humanidad, liberada del miedo a su propio reloj biológico, se atrevió a soñar con proyectos que abarcarían milenios. Se iniciaron planes para terraformar planetas lejanos, sabiendo que las generaciones que los comenzaban también podrían verlos terminados. Pero toda luz proyecta una sombra, y la sombra de la mortalidad era larga y compleja. El primer gran problema fue la superpoblación. Aunque la tasa de natalidad disminuyó drásticamente, pocas personas querían traer nuevos hijos a un mundo donde nadie se iba. El número de habitantes del planeta seguía creciendo, ejerciendo una presión insostenible sobre los recursos. Surgió una nueva psicología. La fatiga existencial se convirtió en una condición clínica común. Vivir durante siglos, ver cambiar el mundo una y otra vez, perder amigos que elegían la salida voluntaria, llevaba a una profunda melancolía. La novedad se agotaba. El peso de los recuerdos se volvía insoportable para muchos. Se crearon centros de transición asistida, lugares serenos donde las personas podían optar por terminar su vida de manera digna y pacífica. La elección de morir se convirtió en el acto de libertad más profundo. También apareció una nueva clase social, los nacidos antes, aquellos que habían vivido la era mortal, y los eternos, los nacidos en un mundo sin vejez. Había una brecha generacional, pero ahora a escala de siglos. Los eternos a menudo carecían del sentido de urgencia y aprecio por el tiempo que definía a sus antepasados. Para ellos, mañana podía significar literalmente el próximo siglo. El Aravans, ahora con más de 150 años pero con la apariencia de una mujer de 30, observaba el mundo que había creado con una mezcla de orgullo y preocupación. Vivía en una pequeña casa junto al mar, lejos del bullicio de las megaciudades. Pasaba sus días estudiando las consecuencias imprevistas de su invención. Se dio cuenta de que al derrotar a la muerte biológica no habían derrotado al final, simplemente lo habían cambiado. El estancamiento, la apatía, el agotamiento del propósito, esas se convirtieron en las nuevas formas de muerte. Un día, un joven llamado Kael la encontró. Era un eterno, nacido en este nuevo mundo. Estaba perdido, sin propósito, y había viajado para encontrar a la mujer que, según él, había roto el mundo. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó Kael, con una mezcla de ira y desesperación en su voz. ¿No viste que la vida necesitaba un final para tener sentido? Nos diste tiempo infinito, pero nos quitaste el valor de cada momento. El Ara lo miró con ojos que habían visto más de lo que nadie debería. No te di tiempo infinito, respondió con calma. Te di una elección. Antes, la vida era una carrera contra un reloj que no podíamos detener. Ahora es un lienzo en blanco, un lienzo muy, muy grande. Da miedo, lo sé. Es más fácil pintar cuando el lienzo es pequeño, pero el potencial para crear una obra maestra es mucho mayor. Continuó. No derrotamos a la muerte, Kael. Nunca podremos. La muerte no es solo el final del cuerpo. Es el final de un amor, el final de una era, el final de un sueño. Simplemente le quitamos una de sus herramientas más antiguas, el tiempo. Ahora, la lucha es diferente. No es contra la decadencia de nuestras células.
sino contra la decadencia de nuestro espíritu. El reto ya no es cómo sobrevivir, sino por qué vivir. Sus palabras resonaron en Kyle. Se quedó con el ara durante meses, aprendiendo de su perspectiva. Entendió que la amortalidad no era una solución final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, con sus propios desafíos monumentales. La humanidad no había encontrado el paraíso, simplemente había cambiado de prisión, de una celda biológica a una jaula existencial, pero una jaula cuya puerta estaba abierta si se tenía el coraje de buscar un propósito. La historia de el día en que la muerte será derrotada no termina con un final feliz o triste. Termina con una pregunta que resuena a través de los siglos en ese mundo futuro y que también resuena para nosotros hoy. Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué harías con él? La derrota de la muerte no fue la respuesta a todas las preguntas. Fue, en realidad, el nacimiento de la pregunta más importante de todas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que esta historia les haya hecho pensar. Si les gustó, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas exploraciones. Déjenme en los comentarios qué harían ustedes en un mundo sin vejez. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto